Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos fieles a nuestra cita de los sábados, aquí en Incubadoras Caseras. Desde hace varias semanas venimos haciendo la prueba de incubación a nuestra incubadora, la más reciente, que hicimos en un pequeño cubo de plástico con su tapadera. Venimos haciendo este seguimiento a 12 huevos de gallina y hoy por fin llegamos al desenlace. Os comentábamos qué habíamos hecho en el inicio de la incubación, después paramos, os contamos todo lo que había pasado, creo que fue hasta la segunda semana de incubación. También os mostrábamos una serie de ovoscopias para ver cómo iba el desarrollo de estos huevos de gallina y hoy por fin toca salir de dudas, de ver cuál es el resultado de nuestra incubadora casera. Tenemos que decir ya como adelanto que durante toda la incubación se ha portado bastante bien, ha habido algunas cositas, pequeños detalles, pero que tampoco cabe destacar ninguno en concreto. Ha habido cambios en sobre todo la humedad relativa porque el tiempo durante estas 3 semanas ha sido cambiante. Hemos tenido días de mucha temperatura y hemos tenido también días de lluvia y hemos tenido que ir adaptándonos en lo que a la humedad relativa se refiere según las circunstancias nos lo iban solicitando. Pero para no enrollarnos más, vamos a quedarnos con qué es lo que ha pasado después de los 21 días de incubación. En estos vídeos que hemos hecho en aproximadamente 12 horas en el tiempo, te vamos contando para que te quede constancia de qué es lo que ha ocurrido, de los pollitos que han nacido y después al final pues ya te contaremos algunas cosas referentes a estos 21 días de incubación. Y fijaros en el panorama que tenemos en el interior de nuestra incubadora casera en un cubo. Como podéis comprobar, fijaros ese huevo de ahí, se aprecia que está también roto, que está picado y que viene ya también de camino. Ese pollito que nos hemos encontrado y que se está acercando para saludarnos, como curioso que son los pollitos recién nacidos. Ahí al fondo tenemos, como veis, otro que también está picado, ahí lo veis. Y alguno que otro más, parece que aquel de detrás también está picado. Y en fin, hoy toca día de nacimiento. Lo que ocurre es que ahora ya es muy tarde aquí en nuestra localidad, en Marchena, y difícilmente vamos a pillar pues los otros nacimientos. Lo más seguro es que a lo largo de esta noche se vayan sucediendo pues uno tras otro los que estén para nacer. Evidentemente siempre después puede ocurrir muchas cosas, ¿no? Pero ya digo, como veis, hay bastantes huevos picados. Este pollito que tenemos ahí descansando todavía, muy cansado de haber roto el huevo, el cascarón y demás, está todavía ahí medio tumbado porque no se puede poner de pie. Y ya digo que por la mañana, cuando nos acerquemos a mirar la incubadora, pues ya veremos qué panorama nos encontramos. De momento parece que no pinta mal la cosa. Fijaros ahí, el huevo picado que veíamos al fondo, lo acabo de sacar para que se vea mejor. Ahí está el pollito poquito a poco haciendo su trabajo. Y hay algún que otro huevo más picado que voy a ir mirando ahora poquito a poco para salir de dudas cuántos huevos hay ya que han comenzado su nacimiento. Mirad ese qué bien se ve, con ese balanceo incluido del pollito moviéndose en el interior cuando ha notado que hemos cogido el huevo para sacarlo fuera y poder grabarlo como estáis viendo en estas imágenes. Es otro de los huevos picados que vienen en camino en esta nuestra incubación, nuestra prueba a la incubadora casera que realizábamos recientemente en un cubo. Y fijaros, aquí tenemos otro huevo picado.
Estoy mirando y quizás que haya alguno más, creo que hay 5 o 6, pero voy a dejarlo ya para que la incubadora pues no pierda demasiada temperatura mientras voy sacando los huevos, mirando los huevos uno a uno para ver cómo va el tema, ¿no? Parece que no va mal la cosa de esa docena de huevos, mínimo la mitad están comenzando el proceso, cosa que no está nada pero que nada mal. Otra cosa será, vamos a ver qué nos encontramos por la mañana, aunque vosotros lo vais a ver prácticamente ya. Bueno, y mirad este último huevo que lo acabo de ver ahí también al fondo, pues el pollito ahí que se ve moverse esa membranita del huevo después de haber roto y que ya continúa poquito a poco haciendo su trabajo. Ya digo que mínimo la mitad de esa docena han comenzado ya el proceso y parece que de momento apunta bien la cosa. Ya veremos con qué nos encontramos y si tenemos alguna sorpresa. Para bien, pues claro está también, ¿por qué no? Para mal. Y ya es por la mañana, fijaros el aspecto que presenta nuestra incubadora casera en este cubo de plástico. Como podéis comprobar, nos hemos levantado y tenemos 6 pollitos de gallina. Ya hemos preparado, por aquí está la jaula criadora donde vamos a meter los pollitos mientras que les buscamos un hogar para que estén este comienzo de sus vidas, este principio de cría y evidentemente puedan crecer con total normalidad. Ahora vamos a sacar los pollitos y vamos a ver cómo están los otros huevos. Fijaros en este pollito, ha sido el único pollito parte negro que ha salido de momento, los demás son todos rubios. Y como digo, vamos a proceder a meterlos igual que este, uno a uno, en la jaula criadora. Les pondremos agua, les pondremos también su comida y ya poquito a poco iremos viendo cuál es el estado de la incubación. Pues bien, de momento hay 6 pollitos fuera, ahí los estáis viendo. Ahora mismo tenemos una temperatura exterior bastante agradable, con esa bombilla, aunque no sea la ideal. Yo creo que tenemos bastante, de 60 vatios para que estén calentitos y empiecen a probar bocado. Ya digo, ahora le pondremos el agua, le pondremos su pienso finito para que inicien su crecimiento. Vamos a ver dentro cómo está la situación. Fijaros este pollito cómo se encuentra, ya le queda también muy poquito para nacer. Ahí está piando, se puede apreciar cómo pía en el interior del huevo y yo creo que es cuestión de poco tiempo que tengamos otro más fuera. Y fijaros en este, otro más, va un poquito más retrasado, pero ahí está también poquito a poco rompiendo. Ahora estarán más tranquilos, porque evidentemente sus hermanos dentro estaban ya armando mucho jaleo y moviéndose mucho y dificultando todavía más, si cabe, esta labor de seguir rompiendo el cascarón. Como veis, está piando también en el interior, eso es buena señal y ya veremos a ver lo que ocurre. Sería el 8º si naciera con total normalidad. Pues bien, después de esperar un par de horas a ver lo que ocurría con esos 2 huevos que estaban picados, pues hemos tenido que ayudarlos y aquí veis el resultado. Esas manchas de sangre pues son de este pollito que tenía todavía el saco vitelíneo por absorber, la tripita fuera, como decimos hablando con lenguaje que nos podamos entender, y poco después de ayudarlo, aunque estaba vivo dentro del huevo, pues fijaros cómo se ha terminado de desangrar y está ahí muerto, ¿no? Una baja que hemos tenido. El otro, en cambio, pues ahí está, recuperándose, débil, pero ese sale adelante seguro. Y tenemos todavía, pues estos 4 huevos que veis, que de momento no hay ninguno picado y que posiblemente pues no vayan a salir. Más tarde, pues intentaremos romperlos y sacar conclusiones ya definitivas de cómo ha ido esta incubación. El resultado es que tenemos 7 pollitos, el 8º que ha muerto al intentar ayudarlo y por supuesto estos 4 huevos que con esta confinación que tenemos aquí
en el piso. Aquí no podemos romperlos y demás, esperaremos a que vayamos a ver las gallinas para echarle comida y demás, como vamos una vez en semana, y ahí ya tendremos completa información de cómo ha ido toda esta incubación en la primera prueba a nuestra incubadora casera en un cubo. Ya más adelante, con más tranquilidad, pues sacaremos conclusiones, haremos nuestras investigaciones después de romper los huevos, claro está, y veremos a ver qué es lo que ha pasado. Por lo pronto, con 7 pollitos fuera, el porcentaje evidentemente es más del 50%. Este pollito pues que ha fallecido no sabemos cómo meterlo, y los 4 huevos, cuando los rompamos, pues sacaremos conclusiones viendo qué es lo que nos encontramos al romperlo. Y aquí tenéis los pollitos, los 6 primeros que sacamos en la jaula criadora. Están perfectamente con su virota en el suelo, le hemos puesto una tapa con su pienso, y en la esquinita, aquí en esta esquinita, le hemos puesto su bebedero con agua para que vayan ellos solos empezando a comer y a beber y a ponerse un poquito más fuertes. Como os digo, ahora mismo la temperatura exterior no es fría, por lo cual con esa bombilla de 60 vatios, ya veis, están perfectamente y no hay peleas ninguna por caer lo más cerca posible de la bombilla. Incluso fijaros que este pollito, este que tenemos aquí, pues se ha quedado ahí durmiendo retiradito de la luz. Que tengan espacio suficiente para que ellos mismos puedan decidir si toman más o menos calor. Pues nada, vamos a ir sacando conclusiones, esperaremos a romper los huevos para tener ya todos los datos de esta primera prueba a nuestra incubadora casera en un cubo. Pues bien, no se puede decir que esté mal el resultado con esos 7 pollitos de gallina que ya os puedo adelantar que están perfectamente. Que a un amigo y compañero de trabajo se los hemos dado y que nos está enviando vídeos de cómo va su crecimiento, y la verdad es que están todos perfectamente sanos, bien cuidados, y ya digo, poco a poco en nuestro canal os iremos mostrando cómo van creciendo. Referente a la incubadora, pues qué duda cabe que es un resultado que se podría haber mejorado. Estamos un poco atados de manos por esto de la cuarentena que tenemos, las restricciones para salir y demás, pero así y todo te puedo decir que de los 4 huevos que quedaron pendientes de salir, uno de ellos tenía el pollito que se quedaría prácticamente a mitad. Yo calculo que sobre el 10º o 11º día paró su desarrollo, y los otros 3 huevos estaban completamente claros o güeros, como decimos por aquí, sin pises. Entonces, teniendo en cuenta estos 3 huevos, pues la verdad es que el resultado no ha sido nada malo. Así y todo, quiero dejaros constancia de una cosa. El próximo sábado vamos a tener un vídeo donde vamos a analizar mucho más todavía de lleno a nuestra incubadora en ese cubo de plástico. El porqué es muy sencillo. Podían haber salido 9 y han salido 7, pero ese pollito que nosotros ayudamos a nacer, que estaba vivo pero que se desangró porque tenía parte de la tripita afuera, y otro que cortó su desarrollo prácticamente en la mitad de la incubación, son cosas que nos llaman la atención y que vamos a repasar en el vídeo de la semana pasada, en el vídeo de la próxima semana, perdón, qué es lo que ha sucedido durante esta incubación. Si podíamos haber salvado la vida, por lo menos del pollito que estuvo a punto de nacer. Han ocurrido cosas, han ocurrido también otros temas que a lo mejor, habiéndolos tenido en cuenta, hubiera hecho que hubiese sido posible aumentar todavía más la cantidad de pollitos. Muchos de vosotros seguro que podéis decir, bueno, de 9 posibles han sido 7, está muy pero que muy bien. Y es cierto, pero para que veáis el tema de la cuestión, si hubiésemos metido muchísimos más huevos, cientos de huevos por ejemplo, esos 2 pollitos se hubiesen convertido en una cantidad muy importante. Por eso, cuando incubamos tenemos que tener en cuenta pues todas las condiciones, todos los detalles, lo que a nosotros, digamos, nos toca.
tenemos que hacerlo correctamente para que esos errores, cuando hablamos de más cantidad, no se multipliquen y sean ya cantidades que la verdad sí merecen la pena de conseguir, ¿no? Ya digo que no hay más, ya habéis visto el seguimiento a esta incubación que hemos hecho desde el principio, que nos sirve para tener 7 pollitos, pero por supuesto también nos sirve para comprobar que nuestra incubadora funciona. Vamos a intentar todavía mejorarla más en la parte que toca de la incubadora y en la nuestra, y por supuesto que no nos vamos a quedar aquí, que vamos a intentar incubar de nuevo, vamos a intentar hacer otra prueba con las mejoras o con las cosas que vamos a tener en cuenta, y por supuesto vamos a intentar conseguir mejores resultados, aunque consiguiendo el mismo, no empeorando, ya nos podemos dar por satisfechos. Ya digo, el próximo vídeo del sábado será con nuestra incubadora casera. Te vamos a contar cosas que posiblemente hubiésemos podido mejorar y cosas que vamos a conocer más a fondo de nuestra incubadora, porque a partir de aquí la voy a tener toda la semana funcionando. Voy a hacer mediciones de temperatura y de humedad en diferentes circunstancias que a mí me van a servir para hacer un estudio detallado de en qué hemos podido fallar en ese margen que se han quedado los 2 pollitos en esta incubación. Hay, por supuesto, que tener en cuenta también que eso normalmente también puede ocurrir por otros muchos factores en los cuales nosotros no tengamos la culpa, porque evidentemente en el caso de nosotros, del ser humano, todos los partos no salen bien, y eso que a lo mejor algunos pueden apuntar que todo va correctamente y al final se puede complicar. Eso es la vida misma y puede pasar en todos los animales, en todas las especies. Pero ya digo, vamos a estudiar caso por caso, vamos a ver qué es lo que ha podido pasar o en qué podemos mejorar nuestra incubadora, y ese será el tema del próximo vídeo. Yo creo que nos ha quedado bastante completita la información en estos 3 últimos vídeos, y prácticamente podemos darnos por satisfechos que nuestra incubadora en un cubo funciona, y yo creo que es un modelo apto por si quieres hacer la prueba en tu casa como experimento o como una incubadora para utilizarla, no para sacar grandes cantidades, pero sí, si eres un criador de una especie en concreto, sí, para que te sirva como ayuda si por ejemplo te gusta la incubación natural, ¿no? Pues nada más, lo dicho, un saludo desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía.